En el vídeo de hoy voy a pasar 24 horas con este iPhone de aquí, el iPhone SE 2, un teléfono que salió hace más de 5 años. Veremos si en pleno 2025 este teléfono todavía te puede servir o si ya está condenado a quedarse guardado en el cajón. Probaremos a ver qué tal funciona su cámara, las apps que uso cada día y hasta dónde puede llegar su batería. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir si este iPhone todavía puede sobrevivir en pleno 2025. Dentro vídeo. Bueno, pues son las 8 de la mañana y como no puede ser de otra manera tenemos un 100% de batería. Hoy es viernes, así que nos toca de teletrabajar desde las 8 hasta las 3. Durante estas horas de trabajo también estaré probando un poco el móvil y os iré contando mis primeras sensaciones con él para ver qué tal se comporta. A lo largo de la mañana he estado usando el iPhone como lo haría normalmente, contestando mensajes de WhatsApp, revisando correos y usando aplicaciones básicas como el calendario o las notas para organizarme. La verdad es que para este tipo de tareas el iPhone SE 2 sigue siendo más que suficiente. Llevo ya un rato usándolo y me está pasando algo parecido a lo que me pasaba con el iPhone SE 1. La pantalla es considerablemente más pequeña que la de mi iPhone 15. Y ojo, que se me entienda, no quiero decir que la pantalla sea mala, porque es justo al contrario. De hecho, la calidad me está sorprendiendo y me parece bastante buena. Los colores se ven muy Apple, ¿sabes? Son muy llamativos, tienen mucha saturación, muy buen contraste. Para un móvil de hace 5 años y encima su versión barata, la verdad que es un claro punto a favor. Durante la segunda parte de la mañana dejé un poco el iPhone de lado y, sinceramente, prácticamente ni lo usé. Bueno, hasta luego. Bueno, acabamos de terminar, son las 3 de la tarde y después de toda una mañana en la que el uso del iPhone ha sido bastante ligero, tenemos un 41% de batería. Una vez terminado esto, ahora es cuando por fin empieza el día de verdad. Pero antes de nada, quería enseñaros qué es lo que tengo dentro de este iPhone. Lo primero que vemos nada más desbloquear este iPhone son los 3 widgets más centrados en el tema de organización, tanto calendario como el widget de Gmail y el de notas. Desde aquí es desde donde administro todo mi canal de YouTube y me organizo el día. Abajo, por supuesto, las 4 aplicaciones que nunca cambian: WhatsApp para mandar mensajes aquí en España, Safari para navegar por internet, el teléfono porque no olvidemos que los iPhones sirven para llamar también, y ChatGPT, que está en la aplicación probablemente que más utilice durante todo el día. Pasamos a esta segunda pantalla donde vuelve a haber otro widget de ChatGPT, pero esta vez más centrado en las llamadas con ChatGPT. Me refiero a ese tema de hablar con él por voz. Debajo de este widget justo tenemos 4 aplicaciones bastante centradas en redes sociales. Tanto YouTube Studio, donde si entramos aquí es donde administro todas las estadísticas del canal y puedo ir respondiendo los comentarios que me vayáis poniendo. Después YouTube para consumir contenido, que me gusta bastante, y Instagram, que intento entrar lo menos posible, salvo que sea para algo relacionado con el canal de YouTube, si tengo que publicar una historia sobre algún contenido que haya subido. Justo para esto tengo la aplicación de Tu Stories, que esta aplicación me sirve para crear diseños súper chulos que posteriormente subiré a las historias de Instagram para promocionar algún vídeo. Abajo a la derecha, las 3 aplicaciones centralizadas para el tema fotográfico, tanto Lightroom, que la utilizo para editar esas fotografías que hago desde la aplicación de cámara, y luego la aplicación de fotos, donde aquí administro todas las fotos que me llegan desde iCloud, ya que tengo sincronizado tanto este iPhone como mi iPhone 15, y aquí puedo ver todas las fotos que se hacen desde cualquiera de los 2 dispositivos. Además, una aplicación que creo que es bastante importante si tienes un iPhone antiguo es Clean My Phone. Sé que a lo mejor te está sonando de la aplicación de Clean My Mac, de la que ya te he hablado más veces en el canal, y es prácticamente lo mismo, pero centradas en teléfonos. Esto lo que hace es limpiar archivos basura que no necesites de tu iPhone, y en caso de que tengas un iPhone antiguo, esto viene súper bien para ahorrar espacio. Te dejo abajo en la descripción un link para que puedas ir a echarle un ojo a la aplicación y además sabrán que vas de mi parte, que eso siempre ayuda. Y luego en esta última pantalla tenemos 3 widgets, tanto de reloj como el tiempo y Spotify, que por supuesto al ser la última pantalla del iPhone tampoco es que entre demasiado en ella. Abajo tenemos Amazon, que bueno, para hacer alguna compra ahora que estamos en Prime Days, ahora sí que está siendo bastante útil. La aplicación del banco, que sí, a ver, tengo que reconocer, este iPhone no es mi iPhone principal, entonces tampoco entro mucho desde aquí. La aplicación de Outlook, que es la aplicación donde gestiono tanto el correo del trabajo como el de la universidad, y la aplicación de ajustes para tocar alguna cosilla que quiera cambiar del iPhone. Como puedes ver, tampoco tengo aplicaciones demasiado novedosas, más allá de alguna como Tu Stories o Clean My Phone, pero bueno, creo que son aplicaciones simples que siempre tienes que tener en tu iPhone
porque las utilizas prácticamente a diario. Habiéndote enseñado todo esto, creo que es momento de ponerlo a prueba de verdad. Voy a salir de casa ahora para recoger a Manuela, que nos vamos a ir al campo para poder exprimir este iPhone al máximo. ¿Tú qué dices, Manuela? ¿Que aguanta hasta el final del día o no aguanta? Sin cargarlo nada. Ni en broma, ¿no? Lo que más me gusta cuando vengo aquí es desconectar un poco, estar relajado, darme un baño en la piscina, jugar con mis perros y olvidarme un rato del resto del mundo. Es el lugar perfecto para evadirte de la ciudad. Me he puesto a ver ahora algún vídeo desde el iPhone en YouTube y estoy empezando a ver que la batería baja drásticamente. Es cierto que sí, estoy en exterior, tengo el brillo al máximo y el iPhone se calienta más. Y claro, se le están empezando a ver las costuras a este móvil. Aún así, ya te digo, la experiencia visual es buena. La calidad de la imagen y el brillo es bastante decente para un iPhone que, no olvidemos, tiene más de 5 años. Tras estar aquí un rato, son las 5:10 de la tarde y el iPhone tiene un 19% de batería. Viendo que el iPhone está muriendo, creo que es el momento perfecto para conectarle una de estas 3 baterías portátiles de la marca Sarge que me acompañan siempre. La primera es esta de aquí, la Flow Mini 2. Es súper pequeña y cabe literalmente en cualquier bolsillo. Es perfecta para darle un pequeño chute de energía a tu iPhone de forma rápida. Si quiero llevar algo un poco más versátil, uso la Pouch Mini. Me encanta porque además de ser compacta, tiene un diseño así súper curioso como el de una mini bomba. Esta tiene el doble de capacidad que la Flow Mini 2, 10.000 mAh, que para cargar tu iPhone un par de veces va de maravilla. Y si de verdad quiero ir con todo para viajes largos o días en los que tenga que grabar muchas horas fuera de casa, saco la artillería pesada, la Sargeek 170. Tiene un diseño imponente y mola un montón porque es transparente y ves todo el circuito por dentro. Mientras cargas tus dispositivos puedes ver en la pantalla integrada el tiempo de carga que les queda y la potencia a la que está cargando. Sarge tiene ahora en verano unos descuentos espectaculares, pero por si fuera poco, con el código MARCO10 tendréis un 10% de descuento adicional en todos los productos. Además de, por supuesto, ayudar un montón a mi canal, que siempre se agradece. Te dejo abajo en la descripción los enlaces a los 3 productos para que puedas ir a verlos y muchas gracias a Sarge por confiar en el canal. Este clip está siendo grabado directamente desde el iPhone SE 2 y bueno, la verdad que en cuanto a calidad no está mal del todo. Puede grabar en 4K como si fuese un iPhone de los nuevos, pero sí que es cierto que sacrifica bastante la calidad en los detalles, sobre todo en el rango dinámico. Aún así, si tienes buena luz natural como esta de aquí, puedes conseguir unos resultados bastante aceptables. Veremos a ver ahora cómo se comporta en el tema fotográfico. A nivel fotográfico, el iPhone es, bueno, un iPhone básico. Con buena luz puedes sacar fotos bastante decentes, con colores vivos y un detalle más que suficiente si no eres demasiado exigente. También hay algo que me gusta, las fotos tienen ese toque un poco retro que da un móvil antiguo y que, no sé, tiene hasta cierto encanto. Después de este rato probando la cámara, pues bueno, sensaciones encontradas. Para usarlo así en ocasiones que quieras tener un estilo un poquito más vintage, la verdad que un móvil así viene perfecto. Por cierto, actualización sobre la batería. Tras haberlo usado bastante durante esta tarde, me tocó de cargarlo porque si no hubiese muerto literalmente antes de acabar el reto. Tenemos ahora un 73% de batería después de haber recargado un poco las pilas y vamos a ver si con esta batería podemos tirar ya lo que queda de día, que espero, por favor, que sí. Y déjame contarte una cosa, obviando el tema de la batería, estoy bastante contento con este teléfono y hasta cierto punto un poco nostálgico incluso. Seamos sinceros, precisamente un pepino este teléfono pues no es, pero sí que es cierto que en cuanto al diseño me recuerda un poco a los móviles de mi infancia. Cuando tenía 13 o 14 años, este tipo de móviles eran los que utilizaba yo diariamente, con pantallas un poco más pequeñas y en los iPhone en este caso el botón Home que tanto echamos de menos ahora algunas personas. No sé, tiene algo que me hace pensar en aquella época en la que todo era más sencillo. No había ni tantas redes sociales ni tantas distracciones. Y con un móvil así te das cuenta de que lo importante no es tener 1000 cosas, sino de tener una que funcione bien para lo básico. Y creo que esto es lo que más me está gustando de esta experiencia, volver un poco a la esencia, a lo simple y a valorar las cosas que tenemos ahora. Para acabar bien el día decidimos salir a ver una peli con la compañía de un buen helado. Tenía curiosidad por ver qué tal gestiona el iPhone este tipo de situaciones de noche, así que aproveché al salir para hacer algunas fotos con poca luz. Aquí es donde normalmente la cámara de un móvil antiguo empieza a sufrir más, y bueno, este iPhone no es la excepción.
Bueno, ya por fin en casa después de todo el día. Son las 12:15 de la noche y tenemos un 38% de batería. Como era de esperar, el iPhone, si no le hubiésemos dado esa carga por la tarde, ahora mismo estaría más que muerto desde hace varias horas. Bueno, a mí ya no me queda nada más que decir, así que lo lógico sería que pinches en este vídeo de aquí, que el algoritmo de YouTube cree que te puede encantar, así que te recomiendo que vayas a verle. Dale like y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós.